Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Hace muchos años cuando joven, ¿verdad? Andaba trabajando por diferentes lugares y en una ocasión recuerdo que estaba trabajando en un restaurante en el área de la cocina. No soy buen cocinero, ni soy cocinero tampoco, era comida rápida y nada más nos ponían a echar las papas allí a la freidora y poner cosas aquí, o sea que era bien fácil hacer ese trabajo. Duré, yo creo que a lo mejor en ese lugar trabajando como 1 año y medio, yo creo, pero en la cocina duré como unos 3 o 4 meses. Había un muchacho que acababa de llegar de México, muy, muy, muy listo y muy amigable, con todos se llevaba muy bien y era bien bromista y era bien aceptado pues ahí entre todos, ¿no? Y muy jovencito también. Un día de repente pues llegó, ¿no? Y empezó su actitud a cambiar. Empezó a ser un poco más rudo. Y empezó a casi dar órdenes: eso no está bien hecho, aquello no. Y todos nos quedamos asombrados, ¿no? ¿Qué está pasando con este? No es la misma persona que conocíamos. Aquel muchacho bromista, jovial, amigable. Y después de rato llega el gerente o el supervisor y nos dice que él se va a encargar ahora de la cocina, que él va a ser el supervisor de ahí de la cocina. Y eso dio un cambio, esa autoridad en ese muchacho dio un cambio tan tremendo en su forma de ser, que después de haber sido aquella persona tan amigable, tan bromista, tan, como dicen allí, buena onda, se convirtió en todo lo contrario. Ahora era muy, muy, muy serio. Eso no está bien, cámbialo, tíralo. Si alguien llegaba tarde: ¿por qué estás llegando tarde? Son solamente... Y antes no, para nada, o sea, era muy, 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 muy respetuoso de todas las personas. Y cuando nosotros miramos ese cambio, pues lógico, todo el mundo se sintió también mal y empezó como a alejarse también de él, ¿no? Y ya inclusive empezaron a hablar ahí: no, es que él se cree jefe y se cree como si fuera el dueño, etcétera. Lo peor de eso es que nos enteramos que ni de menos le habían ofrecido más dinero por el mismo salario. Y esa autoridad le hizo cambiar tanto a ese muchacho, que dice: wow, o sea, qué increíble. Y es una experiencia que a veces nos vamos encontrando en todos lados, ese tipo de situaciones, que a veces una autoridad hace que cambie totalmente la persona. Y esa autoridad a veces nos hace ser soberbios, orgullosos y peor aún, poco condescendientes, poco sensibles a las necesidades de los demás, y nos cierra los oídos para escuchar muchas veces la palabra de lo que se está diciendo. Porque muchas personas, a ese joven cuando llegaban tarde, llegaron a decirle: es que sabes que se me descompuso mi carro, no podía llegar, o tengo a mi familiar enfermo, voy a pedir un permiso para mañana, me vale, tú te necesito aquí a trabajar y tú te vienes a trabajar.
Increíble cómo cambió aquella persona. Y traigo esto ejemplo porque las lecturas el día de hoy nos están diciendo lo que es la autoridad. En la primera lectura, Jeremías sigue hablando con Dios. Dios le está dando sus mandatos. Ya ayer escuchábamos, ve a la casa del alfarero, mira lo que está haciendo. Pues así es el pueblo de Israel en mis manos. Ahora le dice, ahora ve al templo a predicar y di esto. Y él está diciendo lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué hacen aquellos que tienen autoridad en el templo? Simplemente no lo escuchan, empiezan a hablar mal de él y se le amotinan todos, como queriéndolo sacar o golpear. No sé qué significa eso de amotinan. Amotinan es que se le amontonan, pero la escritura no nos dice más nada. Ahí termina la escritura. Pero es bueno resaltar esa autoridad que tienen los jefes del templo. Escribas y fariseos generalmente van a ser esos, que tienen mucha autoridad. Y esa autoridad los vuelve sordos, soberbios, orgullosos, que en lugar de escuchar al profeta lo que está diciendo de Dios, prefieren eliminarlo porque está diciendo cosas malas del templo, porque está profetizando que el templo se va a acabar, que va a pasar lo que pasó en el otro templo que fue destruido. Es increíble cómo esto lo miramos y tristemente lo seguimos mirando en algunos lados. A veces estaba recordando una película, me parece que esas viejitas de Infante, algo así, en que había dos familias que siempre se estaban peleando. Y un día le preguntaron, ¿y por qué se pelean? No sabemos. Esta pelea empezó con mis bisabuelos, tatarabuelos. Y simplemente había tanto odio entre las dos familias que se estaban matando unos a otros. Y no sabían la razón. Simplemente porque el tatarabuelo o no sé qué generación viejísima atrás habían tenido el problema. Alguien había dicho inclusive que eran muy buenos amigos. Antes de ese problema eran muy buenos amigos las dos familias. Pero a raíz del problema que tuvieron, se enemistaron y empezaron a matarse, a quitarse los animales, destruir sus cercas, tumbar calles, no sé, tantas cosas que se estaban haciendo uno a otro. Y cuando le preguntan cuál es la razón, no sé. No sabemos. Simplemente viene desde antes. Y eso es lo que estamos viendo nuevamente en el Evangelio. Aquellas mismas generaciones de estas mismas personas que le están haciendo lo mismo a Jeremías, ahora se lo están haciendo a Jesús. La misma soberbia, el mismo orgullo. Jesús, primero Dios manda a su profeta, no lo escuchan. Ahora Dios manda a su propio Hijo, el mismo Dios con esa misma autoridad. Y esa misma generación le hacen exactamente lo mismo. Las generaciones de estos mismos que le hicieron a Jeremías. A lo mejor serían tataranietos, no sé qué serían, pero exactamente la misma situación. Se ponen a cuestionarlo. ¿Y quién es este? ¿Quién no es el hijo del carpintero? ¿Cómo nos viene a presumir ahora acá? ¿De dónde agarró sus poderes? Que le vaya a otros con ese cuento. Nosotros no se la creemos. Si lo conocemos, él creció por ahí. Y es algo tan natural que muchas veces lo miramos en nuestras propias familias, en nuestros propios barrios. ¿Quién es ese que ahora nos viene a dar consejitos? ¿No era el borracho aquel que andaba en la cantina? ¿No era aquel que andaba insultando a todo mundo? Y ahora se cree que se la sabe todas y hasta consejos nos quiere dar. Nada más porque se metió a un curso ahí de Biblia, ¿verdad? Y ahora ya nos viene a presumir de santo. La misma situación con Jesús. ¿Y quién es ese? Si lo conocemos, su papá es el carpintero, su mamá es María, sus hermanos los conocemos a todos. Y nuevamente aguas aquí con la palabra hermanos, porque es lo que agarran los hermanos separados para decir Jesús tenía hermanos y María tuvo más hijos.
simplemente para entender que no sean hermanos, simplemente recalcamos el nombre de Judas. Judas no era hijo de María. Ellos eran parientes, pero decían sus hermanos. Cuando eran primos los conocían como hermanos. Aquí están todos sus hermanos, los conocemos a todos. ¿Y por qué dice que tiene poderes milagrosos? Que vaya a otro lado con eso. Y la Escritura nos dice, y Jesús hizo pocos milagros en ese lugar por la incredulidad de estas personas. Pero también les dice, un profeta es menos apreciado entre su misma gente, entre su pueblo. Pero qué triste que la misma generación, o sea, la misma descendencia de aquellos que no escucharon a Jeremías, ahora están haciendo lo mismo con Jesús. Y 2000 años después, en nuestra realidad, posiblemente sigamos igual. Nos vamos a encontrar a tantas personas con autoridad dentro de la iglesia que vamos a sentir exactamente lo mismo. Puede ser una persona con tanta autoridad como un obispo, como un sacerdote, como hasta un cardenal, que podemos sentir ese rechazo, esa autoridad. Así se hace como digo yo y punto, y se acabó y ni te escucho, y es así como debe de ser, y nos hace sentir mal. ¿Cómo puede venir de una persona tan así? ¿Cómo puede venir a veces de una persona tan sencilla que solamente le dijeron tú encárgate de abrir las puertas? Y con esa autoridad yo abro a quien quiero y cuando quiero, y si les gusta bueno, y si no, ni modo. Eso lo vamos a mirar, porque no hemos pasado de ahí todavía. Pero lo bueno es que nosotros podamos reconocer que cuando tenemos una posición cualquiera que sea, es para servir. No es para cerrar nuestros oídos, ni para llenarnos de orgullo ni soberbia. Por eso es tan importante que siempre nos humillemos ante Dios y nos sentamos privilegiados de habernos llamado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y esto lo estoy diciendo en la iglesia, que todavía puede estar sucediendo con algunos servidores, con algunos sacerdotes, con algunos diáconos. He escuchado casos de que se creen obispos. Ellos quieren mandar allí hasta el mismo cura, al mismo párroco. Pero he escuchado también casos de servidores que no se hace nada si ellos no autorizan. Aún arriba del párroco. Si el servidor dice no, el párroco tiene que doblegar su voluntad ante ese servidor. Qué triste. Que sigamos después de 2000 años sin escuchar el mensaje. Que todo lo que tenemos es gracias a Dios, que si Él nos da una cosa de autoridad, no es para ponernos encima de los demás, sino para servirlos. Y si Él nos llamó es porque sabe que tenemos esa capacidad. Cualquier cosita que nos haya dado de autoridad es para servir. Y ahora lo llevamos a nuestra propia casa, a nuestra familia. ¿Cuántos padres, cuántas madres se creen con tanta autoridad que controlan a sus hijos? No los dejan vivir. Se hace como yo digo, quieras o no quieras. Mamá, pero que a mí me gusta jugar fútbol. Tú juegas básquetbol porque yo lo digo. Pero mamá, ya dije, así se va a hacer porque yo lo estoy diciendo. Mamá, es que yo quiero estudiar para técnico, no sé qué. No. En mi casa todos hemos estudiado leyes o doctores, y así tú no me vas para ningún otro lado que solamente lo que nosotros hemos estudiado. Porque esa carrera que tú me estás diciendo es para morirse de hambre. Allí no hay dinero. Pero es que a mí no me gustan las leyes, no importa. Te van a gustar con el tiempo, así es que tú me obedeces y te vas para allá. A veces la autoridad nos hace soberbios y nos quita el oído y no oímos las necesidades de los demás. Y como pareja ni se diga.
Pensamos que el hecho de firmar un contrato, o solamente de palabra si no estamos casados, solamente de palabra, esa palabra significa: tengo autoridad sobre ti y te puedo mandar y te puedo hacer lo que yo quiera y tú tienes que obedecerme. Y en ninguna parte se dijo ese convenio. Se dijeron para ser tu compañero o tu compañera en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y ya lo empieza a checar uno al Señor, empieza a checar uno a la mujer. ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te tardaste? A ver, déjame ver, a ver si es cierto que estabas ahí. Déjame checar tu celular, a ver si es cierto. ¿Con quién estabas hablando? ¿Qué tanto estás diciendo? A veces el problema de la autoridad nos hace soberbios. Y eso es bien común en nuestro tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces ante esta situación? ¿Y qué podemos pedirle a Dios en estas lecturas del día de hoy? Hacer lo que hizo San Ignacio de Loyola. Reconocer primero todos aquellos errores que tengo e ir eliminando uno a uno, cambiándolo por una gracia. Si yo tenía costumbre de maldecir, voy a eliminar el maldecir y voy a cambiar bendecir. Ahora voy a bendecir a las personas. Ahora voy a bendecir a aquella vecina, a aquel vecino que a cómo me cae mal. Antes lo maldeció, ojalá y le vaya como en feria. Ahora le voy a decir: que Dios te bendiga, que te vaya bien. Esa es la invitación que tenemos el día de hoy con estas escrituras. Primero, a que reconozcamos que toda autoridad, toda cosa que tenemos autoridad sobre algo, sobre hijos, sobre pareja, sobre hasta mascotas, animalitos, todo es gracias a Dios. Y si Dios nos ha proporcionado para servirle dentro de la iglesia, es gracias a Dios, no para pisotear. Si Dios nos ha llamado, en mi caso como diácono, no es para que yo me sienta Superman y quiera hacer lo que yo quiera en la iglesia, es para servir. Y ojalá que Dios siempre nos permita mantenernos humildes, mantenernos con los pies en la tierra y seguros de que no somos nada. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Y cualquier cosita que nos da es porque piensa que lo vamos a utilizar bien y para servir a los demás. Pidámosle pues a Dios en este día que nos dé esa humildad, que nos dé esa sencillez y reconozcamos que todo lo que tenemos, cualquier cosa, ha sido gracias a Él, y vivamos de agradecidos y tengamos la intención de este día empezar a cambiar aquellas cosas que sabemos que no están bien dirigidas o que hemos algunas veces abusado de aquella autoridad que se nos ha dado. Y que Dios nos bendiga en este día, que así sea.